qué bueno que estamos este día en este foro. Nos sentimos súper contentos porque acabamos de terminar una serie muy preciosa llamada Relacionándonos con Dios. Es una serie que nos ha dejado mucha enseñanza práctica y hoy queremos contestar sus preguntas, sus inquietudes relacionadas con este tema. Así es que bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí de nuevo. Bienvenidos, Pastor José Miguel. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias, bienvenidos. Realmente, como dice Margarita, fue una serie en donde aprendimos muchísimo. Cada tema estuvo espectacular, aprendimos tanto y sin duda con la contestación de estas preguntas vamos a terminar de afianzar bien esas raíces. Y gracias a todos ustedes por también enviarnos sus preguntas y poder nosotros darles respuestas para que podamos entender sobre estos temas, sobre lo que Dios quiere para tu vida. Comencemos, Pastora May. Comencemos y vamos a darle lectura a la primera pregunta que nos ha llegado. Son bastantes, intentaremos dar respuesta a la mayor cantidad de preguntas que podamos. Tenemos acá una pregunta que nos dice: ¿por qué Dios solo instituyó 2 tabernáculos en el Antiguo Testamento? Miren qué bonita pregunta. Interesante. Y bueno, a mí ese tema me tocó darlo y como yo les decía en esa sesión que nos sobrarían, bueno, no nos sobraría, nos haría falta mucho tiempo para hablar solo del tabernáculo, pero a manera de sintetizar mucho la respuesta a esta pregunta es que cuando el hombre y la mujer pecan, automáticamente la comunión entre Dios y el hombre se destruye. Pero Dios, en su intento de acercarse a la humanidad, instituye en ese tiempo a Moisés para que edifique un tabernáculo en donde la presencia de Dios more. Entonces, si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel pasó mucho tiempo en esclavitud. Ellos no tenían conocimiento de Dios, ellos no tenían conocimiento del pecado, ellos no sabían lo de la purificación. Entonces Dios, el propósito del tabernáculo fue enseñarles. Por eso tenía 3 áreas el tabernáculo: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Era por niveles. Entonces ahí Dios les enseñó cómo purificarse, les dio, si usted lee Éxodo, Levítico, es una serie de purificación, de clasificación de ofrendas, etc. Entonces ellos tenían casi que una comunión con Dios, pero no muy cercana, pero ya estaban más o menos cerca de Dios. En el tabernáculo de David, antes de entrar al tabernáculo de David, a manera rapidita, el tabernáculo acompañó al pueblo de Israel en toda la travesía de los 40 años. Y justamente dice la palabra de Dios que cuando la nube de Dios se movía del tabernáculo, el pueblo entendía que era hora de moverse. Entonces todo ese trayecto pasó el tabernáculo con ellos. Incluso cuando fueron a conquistar con Josué Jericó, llevaban el arca que estaba en el lugar santísimo. Entonces cada conquista que el pueblo tenía, cada cosa que Israel tenía, el arca de Dios iba ahí. Pero cuando en el tiempo de Samuel hubo una guerra entre los filisteos y los israelitas, el arca fue tomada por los filisteos. Pero mire qué lindo es Dios, que Él solo permitió que 7 meses estuviera capturada el arca porque vino demasiadas plagas y tuvieron que regresarla. Entonces, luego de eso, queda el arca en donde Abinadab. Y ahí se entera David, y es por eso que David le pide a Dios permiso para poder traer el arca a Sión. Y ahí Dios le da permiso de instituir un tabernáculo, pero era nada más el arca que equivaldría al lugar santísimo. Entonces podemos ver que Dios en el tabernáculo de Moisés les enseña cómo purificarse, les enseña cómo presentar sacrificio. Con el tabernáculo de David les da como un acceso más libre y donde hay continuamente adoración, porque los 2 tabernáculos iban a ser como el reflejo o la sombra de lo que iba a ser el sacrificio perfecto que era Dios, que es cuando vino a morir a la cruz. Era Jesucristo. Era Jesucristo, y eso lo encontramos, solo anótenlo por cuestiones de tiempo, en Hebreos capítulo 9, del 24 al 25, donde Dios nos dice que Él no vino a morir, no se presentó ese su sacrificio a un tabernáculo hecho de manos, sino a un tabernáculo en el cielo. O sea, todo fue una preparación. No, y también, por ejemplo, o sea, los 2 tabernáculos representan los 2 pactos.
O sea, uno la ley y la otra la gracia. Así es. Y el primer tabernáculo era 400 años de no saber nada de Dios ni de conocer de Dios. Había que aprender a purificarse, y eso hace la ley. La ley es un ayo, dice la palabra, o sea que nos dice, hey, estas actitudes están mal, estas cosas están mal, y era como para entender espiritualmente ellos. Y luego el de David, que es el que dice la palabra de Dios, que también va a ser restaurado, era libre acceso, era un tipo de la obra de Jesucristo, iba a ser, ¿verdad? La gracia, que podemos entrar no por obras ni ofrendas, sino que porque de verdad es la sangre de Jesús la que nos da el acceso. O sea que esa es la diferencia básica, que el tabernáculo de Moisés era exclusivo para el sacerdote, en el lugar santísimo, pero en el tabernáculo de David ya incluye a todos nosotros a la presencia del lugar santísimo. Y eso es lo más hermoso que podemos ver, ¿verdad? Es súper hermoso saber que hoy en día todos nosotros, los hijos de Dios, podemos tener ese libre acceso a la presencia de Dios, a la presencia misma de Dios. Si nosotros dimensionamos eso, podemos entender el amor de Dios para nosotros. Es Dios siempre buscando al hombre. Sí, y queriendo tener esa comunión. Así es que lo que nos deja esto en el Espíritu es que podemos acceder a la presencia de Dios sin intermediarios, a través de la sangre de Cristo, que fue una vez ese sacrificio perfecto. Así es que gocémonos en la presencia del Señor. Hay algo que me impacta también del lugar santísimo cuando era el arca de David, que se adoraba a Dios permanentemente las 24 horas al día. ¡Wow! Es algo impresionante. Y sabes, eso es nuestra vida de adoración hoy en día. Eso debe de ser, esa adoración desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y aún mientras dormimos, nuestra adoración al Señor con nuestra vida a través de todos nuestros actos. ¿Cómo se ha ido transformando todo, verdad? Antes entendíamos la adoración de una manera diferente, y Dios ha sido inclusivo en nuestra vida, que como tú decís, Margarita, le adoramos en todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. Qué maravillosa enseñanza. Gracias, Sodrita. Bueno, vamos a la segunda pregunta, que nos dice: ¿qué significa eso de que el velo del templo se rasgó en dos? ¿Me pueden explicar? Pues yo aquí tengo una porción bíblica que está en Mateo 27, versículo 51, en la versión NTV. Dice que en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron en dos. Entonces, bien curioso que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, y eso es un acto profético, porque quien abrió la comunicación directa entre Dios y el hombre fue Dios mismo. Entonces por eso no fue rasgado de abajo para arriba, sino de arriba hacia abajo. Así es, Él permitiéndonos el acceso directo hacia nosotros. Es decir que así Dios como nos anda buscando siempre. Dios nos buscó. Y siempre enseñando la posición, Dios arriba de nosotros. Así es. Para que el hombre no se enseñoree. Así es, y haciéndonos ver que ya no teníamos que accesar por un atrio, por un lugar santo, por un lugar santísimo, que necesitábamos sacrificios. Él fue el sacrificio perfecto. O sea, imagínense que automáticamente cuando Jesús expira y dice consumado es, tiembla la tierra y el velo se rasga. Es decir, aquí es el sacrificio, hecho está. Hoy tienen libre acceso ante mi presencia. Algo maravilloso, realmente, o sea, si nosotros lo vemos de esa forma. Es lo que se rompió en el Edén. Así es. Por el primer Adán, y aquí estaba Jesús restaurándolo, o sea. Es un acto. O sea, leer lo que solo dice se rasgó, es que era todo. O sea, volvemos al diseño original. Restauró la comunión que se había perdido. Sí. Y nos marca el inicio de la entrada al tiempo de la gracia, a ese nuevo pacto. A la venida de Jesús. Sí, a través de ese sacrificio nosotros tenemos ahora ese acceso, pero miren qué hermoso es. O sea, depositar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesús. Eso es lo que estamos viviendo ahora en la época de la gracia. Buscar al Señor y poder creer en Él, llegar al Padre, tener esa comunión, esa relación. Ahora es a través de Jesús. Y eso que está diciendo, o sea, lo más triste es que hay muchos hijos de Dios viviendo como que fuera el viejo pacto.
Hay muchos hijos de Dios viviendo como que fuera el tabernáculo de Moisés. Que no entienden el tiempo de la gracia. No entienden el tiempo de la gracia, quieren hacer cosas para acercarse a Dios. Ya no, ya Él hizo todo lo que teníamos que hacer. Entonces, hay mucha gente, incluso hasta sirven y diciendo, si yo sirvo, entonces Dios me va a bendecir. No es así, eso ya pasó. Eso es como pasarle factura al Señor, así, eso no procede correcto, de esa manera. No es por obras, no es por obras. No, eso es bien importante lo que Acaba están de decir, diciendo, sí. porque si nosotros nos quitamos de una vez por todas de nuestra mente que no es por obras, entonces nuestra vida va a ser transformada verdaderamente en esa relación por amor, Y las agradecimientos. en esa relación por fe. Va a ser todo diferente, y todo lo que nosotros hagamos a partir de ahí para el Señor va a ser por gratitud, va a ser por amor, va a ser por agradecimiento. Por Y dar eso de cambia todo. Sí, por dar de lo que Él nos dio. Así ¿Verdad? es. Eso es importante, reconocer que Dios restituyó mi vida, que Dios hizo un milagro en mí y que ahora vivo para Él, y eso es dar de lo que Él me dio. Ese es el milagro más grande, que hoy accesamos a Él. Entonces, pero hay gente que dice cuánto he orado, cuánto he ayunado, cuánto he ofrendado, y entonces dame. Así es, y creo que eso es revelado. Dios nos tiene que hacer revelado en nuestro corazón, porque si es revelado, entonces yo ya no sirvo esperando ganar el favor de Dios, sirvo por amor. Entonces, que le pidamos al Señor que nos revele ese sacrificio perfecto que fue hecho por amor, que ni lo merecíamos. Sí. Y que nuestra relación con Dios hoy día es a través del nuevo pacto, Amén. a través de Jesucristo, y Así que tenemos es. ese acceso directo al Directo. Padre. Esa es la gracia. Así es. Vamos a la pregunta número 3. Cuando hago mi devocional diario, tomo libros de la Biblia y otros libros de otros temas y los estudio. ¿Está bien eso? Sí, está bien, pero la esencia del devocional diario es nuestra relación con el Padre. Y aquí vuelve otra vez, parecido a lo que estábamos cerrando en la otra pregunta. Hay mucha gente que no puede tener esa relación con el Padre. Y ya está abierto, el velo está roto, el acceso está libre, el sacrificio está hecho, pero no logro entrar. O sea, hay mucha gente que se dedica solo quizás a leer y piensa que ese es su devocional diario. Y puede ser una parte del devocional, pero el Señor Jesús nos lo enseñó. Y decía, y cerrada la puerta, yo voy a mi cuarto en lo secreto y busco al Padre. Y era bien específico en decir al Padre. Jesús vino a abrir el camino a la revelación del Padre. En una capacitación, en un lugar, me acuerdo, hablábamos que la gente habla de Jesucristo, la gente habla del Espíritu Santo, pero oigan bien cuántos hablan del Padre. Bien poquitos. Eso quiere decir que hay muy poca revelación del Padre. Y Jesús era de lo que más habló. Y en eso se basaba su comunión. El Padre le hablaba, él hacía lo que el Padre le decía. Le preguntan una vez, ¿y de dónde saca toda esta enseñanza? Es lo que el Padre me dijo. Y lo que el Hijo hace, lo que ve hacer al Padre. O sea, nunca se tomó él el crédito. Siempre decía, el Padre me lo ha enseñado. Y se apartaba a un lugar, dice, para orar y tener comunión con el Padre. Entonces, el devocional diario tiene que ser intimidad, una gran parte, y luego podemos leer, podemos hacer otras cosas dentro del devocional, pero si solo es leer, creo que no nos estamos llevando Y esa parte es bien importante, porque cuando la palabra habla de lugar secreto, realmente no es que sea un lugar secreto, sino que es intimar con Dios. Intimar con Dios, eso es lo grandioso, porque en esa intimidad encontramos la revelación. Exactamente, la llenura, el cambio de manera de pensar. Dios nos habla y nos corrige, Nuestra comunicación con Él. nos da dirección qué hacer. Bueno, el lugar secreto, usted decía, pues, a mí me pasa mucho en mi carro, en mi lugar secreto muchas veces. Sí, cualquiera diría que tenés un sótano ahí que vas a ir a meter. no. No. El lugar secreto puede ser nuestra misma habitación. Lo que Dios quiere es que estemos solos en intimidad con Él. Exacto. Sin nada que nos estorbe. O sea que podemos decir que no podemos vivir nuestra vida cristiana sin esa intimidad, porque es ahí donde el Señor nos va guiando a qué es lo que Él espera y quiere de nosotros, en nuestros propósitos en Él. Vivifica nuestro espíritu, ¿verdad? Así es. Y hay mucha gente que se llenó de información, pero no tiene espíritu. La vida espiritual no quiere decir que porque esa información la tiene una vida espiritual. Sí, Exacto. y a mí me gustó mucho lo que se enseñó en esa clase, porque se hablaba de recibirlo del Padre, pero también decía de obedecer, ¿verdad? Y muchas veces nos detenemos en esa parte de obedecer, y está tan fuerte ya lo que el Padre nos dijo que debemos hacer, pero
el paso de obediencia es clave. Sí. Esa parte que tú dijiste es bien importante. Yo quiero resaltarla un poco porque las cosas espirituales se disciernen en el espíritu, no en el discernimiento de la carne, de la lógica del ser humano. La palabra de Dios es para niveles espirituales, discernirlo en el espíritu. No es que yo voy a leer y ya entendí. Tenemos que discernirlo. El otro es entendimiento en el humano. Esa parte es muy importante porque si en nuestra intimidad no tenemos ese discernimiento espiritual, algo malo está pasando. Sí, sí. Y me gusta lo que dice Hebreos 4:12, me gusta como lo dice la NTV, dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante de cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Impresionante. Es decir, que cuando yo tengo una comunión con Dios, es cierto, yo puedo agarrar cualquier libro del Nuevo o Antiguo Testamento, puede ser que sea un capítulo, pero si en ese capítulo hay un versículo, como dice esta palabra, que pone al descubierto mis pensamientos, me exhorta, me anima, me confronta, y aparte de eso, como decía Margarita, obedezco y le digo al Señor, Señor, esta área es la que yo necesito de mi carácter, que tú me transformes. Entonces yo me quedo con ese versículo todo el día y paso orando y diciendo al Señor, me cuesta. Entonces ahí he tenido un tiempo con Dios efectivo, porque voy donde el Padre, tengo comunión con el Padre, ya no es ese monólogo que yo empiezo a pedir, sino que agarro mi cuaderno y escribo el versículo que Dios me habla. Digo, eso es lo que tengo que cambiar. La palabra que te dio. Entonces ese es un devocional que ha sido efectivo y transforma mi vida. Ha habido comunicación en el espíritu porque hay discernimiento. Y hay transformación. Hay discernimiento de parte de esa comunicación con Dios. Y es bien importante saber que podemos llegar a ese momento al descubierto, sin ninguna máscara, mostrándonos al Padre tal como somos. Así como tú estamos. decías, o sea, esta área de verdad que está tan mal en mi vida, pero no quiero que eso sea así. Yo sé que tú la puedes transformar, Padre. Así es. Entonces, llegar a ese momento totalmente desnudos es fundamental. Y hablar como lo estamos haciendo nosotros, con toda libertad, como amigos, porque eso es lo que somos de Jesús. Así es. Amigos. Y esto es bien importante con la pregunta 4. Se relaciona porque nos pregunta acá alguien, no logro conectar con Dios en mi devocional diario, ¿qué puedo hacer? Qué interesante, ¿verdad? Bueno, fe, ¿verdad? Hebreos 11:6 dice que el que crea que le hay, que hay galardonador cuando me acerco a Dios. A veces no sé, pensamos que no somos dignos o lo que sea, y esos paradigmas y le estoy diciendo a gente que sabe de la Biblia y cristiano, no son válidos, y el enemigo los usa para no acercarnos a Dios. Si él ya rasgó el velo, ya puso a Jesús su sangre. Cuando yo entro a su presencia, no mira a José Miguel, mira a José Miguel cubierto de la sangre de Jesús, de mi hermano mayor. Así que yo puedo entrar. Entonces es como estábamos diciendo en la pregunta anterior, que hay personas que aún siendo cristianas no han entendido el tiempo de la gracia. Exacto, y viven en condenación, viven lejanos de Dios, pequé, me equivoqué, y si voy y si lo busco me va a regalar. Yo conozco gente que piensa que Dios está enojado para siempre con él. Ese es otro tema, y podríamos hablar de toda una sesión nueva de por qué alguien ve al padre como enojado, por darle un ejemplo. Sí. Porque su figura paterna seguramente eso le modeló. Y yo pienso, así como mi padre natural ha sido, así es Dios. O incluso ha habido pastores o líderes espirituales que han modelado eso, que Dios está enojado. O también pasa un fenómeno que a veces estamos tan mal que creemos que Dios no nos merece y que nos confronta con nuestro pecado, y entonces creemos que como hemos hecho mal, Él está molesto con nosotros. Correcto. Porque tú decís, cabal, exactamente eso. Tenemos un Padre que refleja el enojo ante nuestras acciones. Entonces creemos que así vemos a Dios que así es el Señor con nosotros. Qué importante lo que estás diciendo, porque conocemos muchas personas que cuando les presentamos el Evangelio de salvación dicen, no, yo estoy muy mal, tengo tantos pecados que primero tengo que arreglar las cosas para después presentarme a Dios bien. Eso no va a pasar nunca. Y es al revés. Es al revés. Nunca vamos a merecer estar en su presencia. Debemos presentarnos tal y como estamos para que Él
nos Y Él ha hecho justifique. todo eso para que nosotros como pecadores entremos. O sea, Y me gusta tener siempre la base de lo que la palabra de Dios dice. Mire lo que dice Hebreos 4 del 15 al 16, pero lo voy a leer el 16. En la NTV dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Y dice al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más le necesitemos. Wow, qué linda versión. Que yo puedo acercarme tal y como yo estoy. Yo nunca voy a ser perfecta, jamás lo puedo hacer. Entonces dice su palabra que no hay justo ni a uno. Entonces, tal y como soy, decirle: Señor, soy pecadora, soy débil, pero yo necesito de ti para poder seguir, de tu gracia. Y en las necesidades que le vamos a presentar al Padre, creo que la primera que todos presentamos es que Dios nos sane. Porque como tú decías, venimos con heridas, venimos con esa paternidad dañada. Y eso nos ha causado heridas, y la sanidad debe ser hecha por el Señor como prioridad para que entonces nosotros aprendamos a relacionarnos con Dios tal y como Él lo anhela. Y como la relación es de dos vías, ¿vea? O sea, a veces la gente empieza a relacionarme con Dios, solo llego y le voy a orar y a cantar y a leer un versículo, leer un libro. Él nos va a hablar también, nos va a hablar de vuelta. Y lo que decían ustedes y Lodrita, o sea, y nos va a decir: hey, José Miguel, sos orgulloso en esta área, yo necesito tratarte porque necesito que seas humilde. Y a veces vamos a tener que pasar por esos procesos para quitar esas áreas y mejorar, pero eso lo logro haciendo mi relación con Dios, ¿verdad? Entonces mucha gente no se le acerca a Dios porque sabe que le va a decir: hey, hay cosas aquí que tenemos que cambiar, y no las quieren cambiar también. Es parte de la vida cristiana. Es parte. Tenemos que. La transformación es continua. Aquí está claro, así es que hagámoslo con toda confianza, como ese versículo que leíste, tan hermoso y tan claro. Vámonos a la pregunta 5. Yo intento ser bueno haciendo lo que dice Gálatas 5, 22, 23, pero no considero que sea necesario tener una relación con Dios en mi vida. Imagínate. Y debemos de tener claro que el crecimiento espiritual es volvernos más como Jesús. El crecimiento espiritual debe de traer en nuestras vidas el reflejar el carácter sobrenatural de Dios. Cómo nos vamos a desprender de Dios y cómo no vamos a tener una relación con Dios si el crecimiento espiritual viene de Dios. No podemos desvincular el Espíritu de Dios. Él trajo vida a nuestro espíritu cuando le recibimos de nuevo. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él dio vida a nuestro espíritu. Por eso tenemos vida en el Espíritu, tenemos vida nueva. Y para crecer debemos reflejar su carácter, debemos reflejar su naturaleza sobrenatural en nuestro carácter, en todo lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que sentimos, en lo que pensamos. Porque recuerde que todo lo que nosotros nos llega a nuestra mente es lo que hablamos y lo que hacemos. Así que eso debe reflejar el carácter de Dios, que las personas puedan ver a Jesús en nosotros. Así es. Y dice Gálatas 5, 22, 23, más el fruto del Espíritu, está hablando esta persona. ¿Cómo vamos a dar el fruto del Espíritu sin ser espirituales, sin estar conectados con Dios? Nosotros en nuestro ADN sí tenemos algo, en nuestra carne sí tenemos algo, y es el ADN de Adán. O sea, el pecado ese sí no fluye, pero el fruto del Espíritu es solo conectado con Dios. O sea, imposible que diga que lo está haciendo sin una relación con Dios. O sea, no se puede. No es por obras. Hay gente que se cree buena, pero no es por obras. Sí, necesitamos dejar que el Espíritu Santo gobierne, cumpla su función. La Biblia es clara en que cuando somos hijos de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y Él es quien nos guía, quien nos redarguye, quien nos enseña toda verdad. Nuestro trabajo nuevamente es ser obedientes, porque como decía José Miguel, lo malo no nos cuesta, no fluye porque ahí está, pero hacer lo que Dios, o dar ese fruto que viene del Espíritu Santo, es algo que realmente debemos trabajar, y no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Pero fíjense que, y hablando de eso, yo me recuerdo estar hablando y era un pastor, y perdón, es verdad que no nos esté viendo, pero en Romanos, no, si nos está viendo, pues bueno, pastor, ahí aprenda, se lo mandamos. Sí. Romanos 3:10, o sea, en adelante dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno.
O sea, yo me acuerdo que platicando con él me decían, o sea, él me hacía sentir, no, yo sí soy justo, yo sí no me equivoco. Wow, parecido a este que estaba escribiendo y dice, y sigue, miren el 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos, o sea, miren la palabra, dice, todos se desviaron a una y hicieron lo que quisieron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sí, Wow. Yo quiero leerles este versículo del capítulo 14 de Efesios, versículo 14, y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ¿quién es nuestro estándar? ¿Quién es nuestro modelo? Cristo. Así es. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento y doctrina. Estos versículos son largos, pero déjenme leerle este breve versículo por honor al tiempo. Segunda de Pedro 3:18 dice: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué más queremos? Pues esto está clarísimo. Nuestro crecimiento espiritual va a ser exclusiva responsabilidad de cada uno de nosotros, no de Dios. Pero ¿cómo debemos crecer? A través de nuestra relación con nuestro Señor Jesús. Debemos ir madurando nuestro carácter, nuestra naturaleza humana, muriendo el viejo hombre y creciendo el nuevo hombre, el ser espiritual. Así es. Y si nosotros somos hijos de Dios, la salvación que Dios nos ha dado es por gracia, no es por lo que yo haga ni por lo que yo pueda hacer, porque hemos visto varios versículos que dicen que somos imperfectos, somos débiles. Si pueden imaginar yo diciendo que tengo salvación sin comunión con Dios, es imposible. No, eso no se puede. Y aquí dice Efesios capítulo del 8 al 9, parafraseándolo por el tiempo, dice que la salvación es un regalo de Dios, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es decir, yo no me lo merezco, no puedo accesar a la salvación. Él me la da por gracia, pero yo necesito estar siempre cerca de Dios porque Él es el que me la da. Amén. Relacionándonos con Dios. Casi es la serie, relacionándote. Exactamente, Sí, por eso esta serie tiene el nombre relacionándonos con Exacto. Dios, porque es así como nosotros nos relacionamos con Dios. Él ha dejado el camino, nuestro Señor Jesús, para tener una comunión con Dios. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Me pueden explicar por qué es importante el fruto del Espíritu en mi caminar diario? Importantísimo. Wow. Que sin eso no vamos a poder tener buenas relaciones. Y tampoco vamos a reflejar que de verdad andamos en el Espíritu. Exactamente. O sea, si no reflejamos el Espíritu de Dios o el fruto del Espíritu, como dice su palabra, por sus frutos los conoceréis. Estará conociéndonos las personas de que estamos reflejando el carácter de Jesús y estamos reflejando que somos sus hijos, que venimos de ese linaje y que ahorita nosotros estamos en esta relación con Dios reflejando su carácter sobrenatural. Así es. Somos cartas leídas, ¿verdad? O sea, al final Dios te puede, más bien la gente nos puede ver y saber aquí hay algo diferente o aquí hay trampa. ¿Por qué? Porque somos cartas leídas. O sea, usted, Nico, no tuvo que haber dicho nada, pero el vecino lo vio, cómo se comporta, vio cómo le habla, vio cómo maneja los problemas, y es como que aquí hay algo diferente. Y podemos transmitir eso y ser una carta para otro, pero también en una relación diaria. O sea, aquí cerca, al prójimo. Con el próximo. Sí, con el próximo que próximo. tengo. La relación próxima más que tengo. compleja. O sea, sin el Espíritu Santo hay días que no se puede esta relación. No digamos otros. O sea, necesitamos la ayuda del Espíritu. Mire lo que dice en Juan 15, 3 y 4. Dice: ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. O sea que aquí Dios nos está diciendo, obviamente, separados de mí, no nada pueden dar podemos fruto. hacer. Entonces, ¿qué va a salir? El fruto inherente al ser humano y nuestra naturaleza Carne. pecaminosa. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Ira, contiendas, disensión. O sea, todo eso va a salir. Pero Súper interesante que estamos acá entendiendo que la relación con Dios
va a dar ese fruto, el fruto del Espíritu. Amén. O sea, en otras palabras, si nosotros estamos dando el fruto contrario, que es el fruto de la carne, ¿verdad? Ir a pleitos, contiendas, disensiones, toda la gran lista que hay, ¿qué significa? Que nuestra relación con el Señor, no está bien. por seguro que no está bien, está debilitada, o tal vez ni siquiera hay una relación, y por eso es bien importante el fruto del Espíritu, porque eso va a estar reflejando cómo es mi relación con Dios, y lógicamente va a traer grandes beneficios a mi diario vivir. Y eso que usted está diciendo es bien importante, porque yo he conocido cristianos de años que ellos piensan que están caminando con Dios, pero no están viendo todo el efecto que hay a su alrededor, o sea, que no han dado el fruto. Pero ¿sabes por qué creen eso? Porque ellos hacen cosas. Obras. Vienen a la iglesia, Exacto. diezman, El tipo cantan, de que todavía están en el viejo pacto. sí, cantan las alabanzas y dicen, yo tengo mi relación, pero no hay esa intimidad, y por eso se refleja en esas obras de la Pero carne. estas personas habrá que verlas en su integridad, porque ahí es donde realmente van a reflejar quiénes verdaderamente son. Así es. Lo que tú estabas diciendo, yo quiero unirlo con lo que decía José Miguel. Esa parte es bien importante. O sea, ¿a qué estamos alimentando? ¿Estamos alimentando a la carne o estamos alimentando al espíritu? Tú decías algo bien importante. Lo que nosotros somos, eso lo reflejamos con nuestras actitudes, con nuestro prójimo, con todos, con el vecino, con nuestras familias, ¿verdad? Esos son nuestras acciones. Muchas veces hay personas que dicen hacer cosas que realmente no viven. Estas personas de las que tú estás hablando probablemente hagan cosas en el público para parecer que son justos, pero en el fondo Correcto. realmente no lo están siendo, porque no tienen una intimidad con Dios real que haga que sean íntegros. Y fíjate que en las relaciones matrimoniales se ve mucho eso. Es donde más claro salta eso. Claro. Porque puede venir un esposo a decir, yo veo que mi esposa va a la iglesia, a todos los servicios, sirve, casi ni la veo porque pasa sirviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice, o sea, yo no siento que tenga a Dios, porque nuestra vida es terrible. Lo Sí, he en escuchado casa es muchas otro, es veces. otro. Entonces, ahí vemos el claro reflejo de que no estamos dando el fruto de Dios, el fruto del Espíritu, porque nuestra relación con el Padre, nuestra relacionándonos con Dios, como se llama esta serie, está quizás nula seguramente. Y por eso es tan importante esta parte. Es que eso que usted está diciendo es lo que es prácticamente el vicio de que hay en la relación con Dios. Obras, hago un servicio, vine aquí, hice, grabé esto. No, esto no quiere decir que tenemos relación con Dios. Aquí estamos en un servicio, y la gente ha sustituido la relación por hacer algo. Qué por importante es, ¿verdad? por leer o por hacer cualquier cosa, pero no se relaciona con Dios. Y no importa las veces que caigamos, como dice la palabra, 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. Sí. Hay áreas, todos tenemos áreas que nos cuestan, pero lo importante es que nos levantemos y que peleemos y que le digamos, Señor, ayúdame, y aquí estoy. Esta es mi 1500. La 34 2325 que me veces que levanto, vengo a hacer pero esto. así es, aquí Sí. estoy. Este tema lo podríamos hablar por horas, de verdad. Sí. Apasiona y aprendemos. Como Siempre decías. aprendemos. Nosotros somos los primeros en Sí, aprender, claro, sí. pero el tiempo se nos ha agotado, así es que les voy a pedir que si se pueden dar unas palabras de despedida y lo que está en el corazón de parte de Dios. Agradecemos mucho esa sintonía. Cuando usted ve este video, esperamos que aprenda de la palabra de Dios. Esperamos que todos aprendamos, porque los primeros edificados somos nosotros, porque estudiamos la palabra de Dios para darle a usted una respuesta fidedigna, de acuerdo al diseño de Dios para nuestras vidas. Gracias por estar conectados, y la verdad, en un resumen de esto, es decirle, su relación con Dios es entrar en intimidad con el Padre. Si usted no hizo eso, lo demás no lo sustituye. Así es, gracias por haber estado con nosotros este día. Realmente el resumen es: acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, porque ya Dios ya pagó el precio y tenemos libre acceso. Así que ha sido una gran bendición, y te pedimos que no te pierdas la próxima serie. Sí, a través de esa relación con Dios
es que nosotros vamos a poder crecer, vamos a reflejar el carácter de Cristo y no hay otra manera, no hay otra manera para crecer en Dios y decir verdaderamente somos sus hijos. Así es que gracias por estar sintonizándonos y les esperamos el próximo sábado. Muchas bendiciones a todos. Bendiciones. Adiós, cuídense, bendiciones.